Tiene 4 minutos. Gracias, señor juez. Permítame decirle algo. El día sábado, yo tengo 10 años de Sábado con Andrés. Hace 3 semanas he cumplido 10 años de trabajo. El último sábado que me retiré, le dije al país entero, a todos, me voy a retirar unos 2 o 3 semanas en ausencia para arreglar mi tema. El primer tema del día martes, pasó el domingo, el día lunes. El martes era mi operación, que está en la clínica San Pablo, señor juez, pero con la clínica Novocu, señor juez. ¿Por qué me operé? Porque ahí fueron mis 2 operaciones. 3 operaciones tuve en 3 semanas. Creo que le hice partícipe usted cuando vino el día de acá, el mismo día. Eso es lo que quiero relevar. El día miércoles y jueves, cuando en el país decía que yo me había ido del país, todo ese show, ¿sabe lo que hice, señor juez? Invité a mi mejor amigo Manolo Rojas, lo puede ver en todos los Instagram, lo invité a mi casa y de ahí almorzamos juntos y le dije, y estábamos almorzando juntos, los colgamos a las redes y se cayó todo el show que yo me había ido del país. Porque lo primero que hice es una manera de poder llamar la atención de todos ustedes es, yo estoy acá, no me estoy yendo. Ahí está. Y como tercero, señor juez, hago este informe que he preparado. Señor juez, en 33 años de carrera artística es la primera vez que tengo un tema serio de esta naturaleza. En 10 años de Sábado con Andrés, nunca hemos visto jerarquías ni razas para ayudar a alguien. En 10 años hemos regalado, ayudado miles, muchísimas sillas de ruedas, operaciones en el extranjero, en México, grabadas y transmitidas para muchos niños peruanos, me lo llevé a México. Siempre, perdóneme, siempre que he podido ayudar con mis canjes, con mis posibilidades, hasta hace 3 y 4 años en el propio COVID de pandemia. Fui el único programa de televisión que puso los dineros, incluyendo hasta señor Siucho, que está grabado, que pudo poner también unas monedas para poder ayudar a comprar el oxígeno. Fui la única persona que hizo la Teletón para el oxígeno de este país. Yo he trabajado durante 10 años, y con esto termino, me gustaría, con el respeto que usted se merece, sí, afrontar un juicio justo en libertad, porque tengo una niña de 9 años y el colegio voy a mantenerlo en reserva porque no es un colegio común. Cuando llamo común, no es porque sea de alguna jerarquía alta, sino manteniendo y salvaguardar los niños que están en ese colegio como el de mi hija, Luciana. Nunca en mi vida, señor juez, se me ha ocurrido pasar por mi cabeza un segundito, porque yo tengo un trabajo actualmente y me han contratado en Citramec, SAC, como gerente de relaciones públicas, sabiendo que podía tener este problema. Y yo, disculpe usted, se lo comenté aquí. Cuando estuve en Malecón Cisneros, que vivo hace 5 años ahí, disculpe usted, señor juez, yo a usted le dije aquí, señor juez, ahorita la señora de la casa me ha dicho que me retire por este problema. Cosas que no se hacen porque mis abogados me dijeron, en un mal momento y alguien te saca de la casa inmediatamente, eso no se hace, porque tú te puedes quedar porque yo tengo contrato en los 2 departamentos y un contrato actual a mi nombre, notariado, señor juez, en Surco, para poder vivir más cerca a mi hija que vive en Surco, para poder llevarla al colegio como siempre la llevo su tiempo, a señor. Ya culminó 9 años. Muchas gracias. Ya culminó. Y también hay elementos que son propios de cada imputado, sobre todo en cuanto corresponde al riesgo de fuga. En la oralización, quien habla va a tratar de hacer la precisión al final de cada elemento
de a qué imputado le corresponde. El primer elemento de convicción, que es el elemento fundamental para la imputación del Ministerio Público, es la declaración de Iván Francisco Suichoneira de fecha 10 de septiembre del 2024, en la que se acoge a confesión sincera cuando la investigación todavía era secreta y él se aproxima espontáneamente al Ministerio Público. En esta declaración, el señor coimputado Iván Francisco Suichoneira corrobora en primer lugar la noticia criminal que era difundida por diferentes medios periodísticos y detalla la forma como conoce a la procesada fiscal superior Luis Elizabeth Peralta Santur por intermedio de Andrés Avelino Hurtado Grados, y entre ambos cómo le ostentaron tener influencias en el Sistema Nacional de Lavado de Activos, ya que Luz Elizabeth Peralta Santur, como le decía Andrés Hurtado Grados, me voy a referir a él de acuerdo a su nombre artístico que ha reconocido en la audiencia de control de identidad, como le decía el señor Andrés Hurtado Grados, esta señora era la dueña de la Fiscalía de Lavado de Activos y se la presentaba como su madre y le decía, así que apenas puedas, visítame para poder arreglar lo tuyo. Es decir, la primera oferta respecto a la posibilidad de que estas influencias sean reales la hace el señor Andrés Avelino Hurtado Grados. Luego ya lo contacta directamente a Luz Elizabeth Peralta Santur, pero le dice que todos los pagos tenían que ser por intermedio de Andrés Avelino Hurtado Grados. Es más, cuando ya Andrés Avelino Hurtado Grados hábilmente saca a la familia Suicho de esta red de influencias y empieza a contactar directamente con la familia Muley, con el imputado Javier Muley, en ese momento le dice que lo sacaba Iván Suicho porque él no había respetado los códigos, y así consta en su declaración, porque para precisamente lograr la clandestinidad de estos delitos, toda entrega de dinero, toda conversación con la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur solo podía ser por intermedio del señor Andrés Hurtado Grados. De modo tal que a través de ella y sus influencias reales en el sistema de lavado de activos, porque se trataba de una fiscal superior titular, se cometieron los 3 actos de corrupción que hemos detallado. Así, en primer lugar, aparte de la transferencia o la entrega de dinero en la bolsa negra que ya hemos relatado, está la transferencia bancaria de la empresa Cuántico Servicios Integrados SAC por $20,000 a la empresa de Andrés Avelino Hurtado Grados, empresa que también ha reconocido en su control de identidad sería empresa que también sería la que ha reconocido en su control de identidad, y a través de la cual se recibían las ventajas económicas en materia de estos delitos de corrupción. En este momento, señor juez supremo, para efectos de relatar los hechos de manera más breve y espontánea, solicito que se me permita proyectar una diapositiva que puede claramente graficar cómo se han venido cometiendo los hechos. Si es que usted lo permite, y si no, pasamos al siguiente elemento de convicción. No, sí, adelante. Gracias. Para que me habiliten el permiso, por favor. Sí, ahí le están habilitando. No está habilitado. Ya, doctora, puede presentarlo. Ya. Un minutito. Lo va a presentar el fiscal adjunto. Como vemos, este es el pago que se realiza en la empresa H Entertainment Company SAC, que es un elemento de convicción diferente a la mera declaración del confeso. Pasamos al siguiente, por favor. Y parece que el internet está un poco lento.
porque no se rescatan todos los hechos que es materia de la imputación fiscal, tenemos la declaración testimonial de Roberto Suicho Neira. Él señala el hecho precedente, es decir, cómo llega a conocer la familia Suicho Neira al señor Andrés Hurtado Grados. Señala, en primer lugar, que fue introducido por un policía retirado precisamente a la familia para que le arregle la situación que tenía Roberto Suicho en migraciones, lo cual efectivamente se solucionó con la intervención de Andrés Avelino Hurtado Grados y su familiaridad con la jefa de migraciones en ese entonces, lo cual es materia de otro proceso penal, pero que sí significa nuevamente una corroboración periférica de los hechos que el confeso viene relatando. Y él narra, porque le consta, cómo fue la entrega del dinero por el oro. Ahí no es testigo de referencia, sino testigo directo. Dice, mi primo Javier Muley le pregunta a mi hermano Francisco Iván Suicho Neira en una reunión cómo es que yo había conseguido hacer mi renuncia de nacionalidad peruana. Entonces es cuando mi hermano le cuenta que quien me ayudó con ese trámite de migraciones había sido Andrés Hurtado Grados. En una oportunidad, Javier Muley le pregunta a mi hermano Francisco Suicho Neira si es que este personaje, Andrés Hurtado, podía ayudar en el tema que estaba investigado Javier Ley Suicho. Javier Ley Suicho es también un pariente de la familia Ley, y el cual estaba con orden de captura por el caso Club de la Construcción, y Andrés Avelino Hurtado Grados le dice que sobre ese extremo no podía ayudarlo, que ya había indagado y no podía ayudarlo, pero que le diga de otra situación. Es así, con lo cual se le hace saber de que se le había incautado a la empresa Lomas Doradas del señor Javier Muley la cantidad de 200 kilogramos de oro, y él le dice que sí podía intervenir. Luego de que esto le refiere el señor Andrés Avelino Hurtado Grados, es de que sucede lo que ya narra el señor Iván Suicho Neira. Pero lo más importante es que él sabe cómo se entregó esta bolsa de dinero al empleado de Andrés Avelino Hurtado Grados. Él narra de la entrega de los $500,000 en una bolsa negra. Claramente dice, siempre me mantenía al tanto del tema de Javier Muley porque este le solicitaba y reclamaba información a mi hermano Iván Francisco, ya que para ese entonces ya le había entregado dinero a Andrés Hurtado a través de mi hermano. Debo señalar que Andrés Hurtado pidió un adelanto de $500,000 americanos a Javier Muley, y para la entrega del mismo, mi hermano Martín Suicho Neira fue a recoger este dinero de Javier Muley, y quien se lo entrega fue el hermano Diego Muley en una bolsa negra en la cual estaban los $500,000 solicitados. Mi hermano Martín Suicho llevó esta bolsa con dinero a casa de Andrés Hurtado, donde lo recibió Eduardo. Sobre el tercer hecho en materia de imputación, refiere lo siguiente. Andrés Hurtado le preguntó cuánto era el monto que tenía en ese momento. O sea, Andrés le pregunta a Iván, ¿cuánto tienes ahorita? Y mi hermano le dijo que lo máximo que tenía era $20,000, pero que lo tenía bancarizado. Es por eso que se produce el depósito a la empresa AH Entertainment, que es la empresa de Andrés Hurtado. Debo señalar que a pesar de esta entrega de dinero, se inició el proceso de investigación acuántico, donde están todos mis hermanos y mi papá, y esta investigación la conoce el fiscal Lizardo Pantoja en la primera Fiscalía Supranacional de Lavado de Activos, primer despacho. Luego tenemos el acta de declaración testimonial de Ana Cecilia Suicho Neira, que ella sí es una testigo de referencia porque no ha visto nada, pero sí conoce de los hechos a través de lo que relatan sus hermanos, y fue ella a través de quien se tuvo el inicio de la noticia criminal. Ella también, de acuerdo a lo que se ha verificado, no tiene ningún conflicto de enemistad con la familia Muley. Acta fiscal de deslacrado, visualización y descripción de documentación contenida en las cadenas de custodia. A fojas 8 de esta acta, de lo que se encuentra en el registro de oficina que se hizo a la señora Luz Elizabeth Peralta Santur, es un archivo de audio que llevaba un sobre de Manila y delante una carta, en la que se decía en la carta de que como
ella era una persona que no había cumplido con su palabra, es de que se le remitía la grabación de lo que se había pactado para que cumpla, porque el señor que redactaba esta carta no era ningún estafador, sino solo había sido sentenciado por narcotráfico. Este video ha sido visualizado en presencia de la defensa de los señores Milei o del señor Javier Milei. Se notificó a todas las partes acreditadas hasta ese momento y concurrió únicamente esta defensa. En este audio, básicamente, aparte de detallar una serie de irregularidades en el nombramiento de la señora Elizabeth Peralta y de otro fiscal superior de lavado de activos, en las que se dice que la señora, es decir, la voz femenina que se escucha, pertenecería a Luz Elizabeth Peralta Santur, lo cual debe ser confirmado con una pericia correspondiente, habla de que fue ayudada por Julio, por el señor Iván Noguera y demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. De este UCB encontrado dentro de esta carta, también se encuentra otro audio donde precisamente es a lo que hace referencia el señor que le envió este video a la señora Elizabeth Peralta Santur. Le dice claramente, quedamos que me podías ayudar en una carpeta. Y ella le dice, sí. ¿Qué probabilidades hay? Yo soy familia y me ha llamado el presidente de San Martín, Víctor Noriega Reátegui, el teniente regional, gobernador regional. Ellos son fujimoristas y por eso medio yo conocí a este chico Joaquín Ramírez. Y tengo entendido, pero no saben nada que soy familiar. Tengo entendido que ese caso va a pasar a tu mano. Ella contesta que sí. Le dice, doctora, ¿usted puede ayudar ahí? Sí puedo. Y la voz masculina le dice, sí, doctora. Y ella le dice, sí, se le puede ayudar, pero escúchame, justo quiero hablar mañana con Tania Liñán, porque quieren juntarlo todo y nos conviene. Mañana primero le voy a decir a Tania Liñán, porque ella tiene lo de Keiko, que mate de una vez eso, porque quieren juntarlo todo. Pero ¿cuál es la ventaja de Keiko? Que la Keiko no es nada en el partido, es solamente la candidata, la Keiko no es nada. Y él le dice, o sea, está libre de polvo y paja, y le dice, ¿quién sería Peralta Santur? La Keiko tiene una especie de terreno que ha adquirido el marido. La otra vez la llamé a la tía porque la tía es jodida. Cuando se refiere a la tía es a Tania Liñán. Y le dije, ahora le has citado a ese chico. Lo he visto a las 9 de la mañana y he vuelto a pasar a las 8 de la noche y lo tienes parado. ¿A qué hora lo has citado? Entonces, de una vez hazlo pasar. ¿Por qué lo citas 9 cuando son las 11 y todavía no le tomas su manifestación? Al chico se le ve tranquilo, pero quiero hablar con Tania Liñán para que ella me saque lo de la Keiko, para que se pronuncie de la Keiko. Le voy a decir, mira, oye, tú eres provisional, la Keiko te puede ayudar, mátalo eso aparte, antes de que los demás pidan acumulación. Y luego la voz masculina le dice, entonces, doctora, ¿se le puede dar a Joaquín? Por supuesto, claro. ¿Cómo sería, doctora? No, no te preocupes, yo te ayudo, no te preocupes. ¿Ayudar qué significa, doctora? Archivar. Archivar. Este audio sí tiene relación directa con los hechos materia de investigación. ¿Por qué? Porque de este audio se advierte que la autora de este tráfico de influencias o la coautora ya era una persona con capacidad para delinquir, ya era una persona que ofrecía ayuda en asuntos a los cuales ella tenía influencias reales, de modo tal que ella podía garantizar o ostentaba por lo menos hacerlo un archivo. En consecuencia, señor juez, es un indicio de capacidad para delinquir que corrobora claramente la versión de Iván Suichoneira. La carta del Hotel Westin, este elemento de convicción, señor juez, se refiere concretamente al imputado Andrés Avelino Hurtado Grados, que mientras que todas las televisoras sacaban el programa periodístico y él conocía que tenía un impedimento de salida del 7 al 9 de septiembre, en lugar de apersonarse a esta Fiscalía Suprema y teniendo un inmueble donde pernoctar, permanecer oculto en el Hotel Westin. Este es un indicio, de acuerdo a lo que enseña el profesor Percy García Cabero, de fuga inexplicable. Si no tenía nada que ver con el asunto y si lo que decía Iván Suichoneira es solo un dicho, ¿por qué no presentarse, señor juez, a la Fiscalía? Luego tenemos la carta de fecha del 23 de septiembre del 2024 de la TAM. En esta carta, señor juez, la TAM desmiente lo que se ha venido diciendo
en todos los medios de programa periodísticos de que la señora Elizabeth Peralta Santur pagó su propio pasaje cuando viajó con el señor Andrés Avelino Hurtado Grados. Esto es falso. Quien pagó es nuevamente esta empresa que considera el Ministerio Público es de fachada. La empresa AH Entertainment Company, SAC, es la que pagó los pasajes para que Elizabeth Peralta Santur viaje en LATAM el 22 de enero del 2022 junto a Andrés Avelino Hurtado Grados. ¿Y dónde se quedaron? Según la propia declaración en presencia de abogado de Andrés Avelino Hurtado Grados, en la casa de una de sus hijas. Es decir, la vinculación no solo amical, sino económica entre Andrés Avelino Hurtado Grados está claramente acreditada. Y los módulos de consultas especializados de los teléfonos con los que contaban los 3 imputados, se podía verificar que Luz Elizabeth Peralta Santur tiene 3 celulares señalados en sus nombres, a pesar de que nunca se le encontró al momento del allanamiento un celular. Andrés Avelino Hurtado Grados tiene más de 7 celulares a su nombre y asimismo también se puede verificar que en el acta de transcripción de una entrevista de difusión pública, que es precisamente la procesada Luz Elizabeth Peralta Santur quien decide dar esta entrevista pública al programa Contracorriente, señala primero la amistad que tiene con el señor Andrés Hurtado Grados y reconoce que el señor Iván Suichoneira recibió una videollamada de ella y de Andrés Hurtado Grados, con lo cual las fotografías que presenta el señor Iván Suichoneira y que lamentablemente no las pudimos pasar aunque están en la diapositiva que hemos preparado, en estas fotografías se puede advertir de que la videollamada ha sido reconocida por Luz Elizabeth Peralta Santur en esta entrevista pública. ¿Y ella qué dice? Él me llama a su casa, o sea, Andrés Hurtado Grados la llama a su casa de Hurtado y me dice, Liz, vente a mi casa. Yo a veces concurría, esa asidua visitante de Andrés. Cuando llego encuentro a 2 señores, yo no sabía que se apellidaban Suicho, no sabía que eran los señores Suicho, no sabía. Es decir, sí reconoce la información proporcionada por Iván Suicho de que fue Andrés Hurtado quien lo introdujo a Luis Elizabeth Peralta Santur y en la casa de Andrés Hurtado. Luego también dice, claro, pero es irrisorio la pregunta, le hace la periodista, de que usted no sepa que estos 2 estaban investigados por lavado de activos. Y él le dice, no sabía que ellos eran Switch. O sea, ella va, conoce personas y no sabe cómo se llaman, siendo fiscal superior de lavado de activos. Y reitera esta negativa. En consecuencia, periféricamente, esta entrevista corrobora el contacto entre Luz Elizabeth Peralta Santur, Andrés Avelino Hurtado Grados y cómo es que Francisco Iván Suichoneira la llega a conocer. No sé si me permite poner la fotografía, señor juez, brevemente. Allá, creo que ya la pusieron. Ahí estoy viéndola. Sí, gracias, señor juez. El acta de búsqueda de información de fecha 9 de septiembre también es de una noticia criminal reportada también en medios periodísticos, en la cual pues hablan precisamente de cómo es que se conoce Elizabeth Peralta, Andrés Hurtado y el pago de $1 millón que solicitaron para la devolución del oro. Luego tenemos... No he escuchado si ha declarado el señor Muley. No, al señor Muley, el día que públicamente se exhibió la orden de allanamiento sin consentimiento de este despacho ni conocimiento, se le iba a tomar su declaración, pero tuvimos que ir a realizar el allanamiento de manera inmediata ante esta difusión pública. Hasta la fecha no ha declarado el señor. No, señor juez supremo, no ha podido declarar porque ya se concluyó con el requerimiento que estamos haciendo. Okay. Proporcionalidad de la medida, por favor. Sí, gracias, señor. 18 meses, ¿no? Sí, estos 18 meses, señor juez, están determinados por la complejidad del asunto. Complejidad que en la primera sesión de la audiencia que tuvimos, ninguna de las defensas ha negado. Todos dijeron, es absolutamente complejo, no tenemos
menos de 5 días para poder leer o no queremos menos de 5 días para poder leer este requerimiento, o sea que la complejidad ya no es un asunto que esté en discusión. Pese a que la complejidad no es un asunto en discusión, sí, señor juez, debemos considerar que la gravedad del delito, la lesión que se ha ocasionado al prestigio del subsistema de lavado de activos y al Ministerio Público es alta. Ninguno de los imputados ha mostrado alguna voluntad de repararlo. Por el contrario, todos han tratado de negar esta situación pese a que reconocen sus vínculos entre ellos mismos. Luego, de respecto a la proporcionalidad, la necesidad, sabemos que no hay ninguna otra medida que garantice con mayor eficacia que los procesados estarán arraigados a procesos si en estas etapas iniciales, porque vale decir, señor juez, que no tenemos ni un mes desde que se ha iniciado la investigación y que hemos tenido que ir avanzando prontamente por las conductas procesales que adoptaban los propios imputados de ocultamiento de pruebas, etcétera, no se los asegura. Es útil y necesario que los procesados en esta etapa inicial estén a buen resguardo de la justicia. Luego, continúe. Ahora, señor juez, la casación 2321-2023 Amazon. Es. Refiere a su hermano Francisco reclamando, porque ya había. Doctor Viera, Me parece. damos sus argumentos. 12:31. Muchas gracias, señor magistrado. 12:30, 12:30. Este es el reloj que guía, ¿ya? Vamos a hacer un canto al tiempo, señor juez, porque ya los argumentos han sido desarrollados en forma extensa, no voy a ser repetitivo de ninguna manera. Bueno, como defensa técnica del ciudadano Andrés Hurtado, tengo que hacer referencia, primero que todo, adherirme ya a los comentarios presentados por las colegas, porque han sido finalmente elementos comunes que han sido utilizados, señor juez, para establecer este requerimiento de prisión preventiva. Tenemos elementos comunes, su señoría, y elementos específicos por cada hecho. Lo importante, señor juez, es que no vamos a redundar porque en líneas generales todos han sido utilizados para los mismos hechos. Usted podrá advertirlo de una lectura muy rápida al momento de poder analizarlo. Entonces, dicho esto, vamos al hecho punto número 1. La devolución de oro a empresa Muley. Señor juez, yo he escuchado con mucho detenimiento y mucha tranquilidad la declaración de la postulación de defensa, en este caso, los argumentos presentados por la señorita fiscal. Y mi colega presente ha hecho referencia, en efecto, que han existido pues relaciones precedentes que habrían generado, lógicamente, el impulso de este proceso penal. Citaron incluso las fechas y, en efecto, cuadran como tal. La denuncia inicial realizada como tal por el señor Muley y, lógicamente, reacciones que han existido, pues, en menos de un mes. Y, señor juez, ¿por qué esto es relevante? Porque, en efecto, los magistrados, como usted, al momento de analizar la responsabilidad y los alcances para una prisión preventiva, toman en cuenta también el acuerdo plenario _2-2005, la ausencia de incredibilidad subjetiva, su señoría. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen la actitud de certeza. Señor juez, ya sin entrar a mayor detalle, ha quedado completamente evidenciada en la noticia periodística, porque en verdad no hay que mentir con respecto a este hecho, estamos hablando de 14 noticias periodísticas que ha utilizado Fiscalía, es su teoría del caso, lo respetamos como tal, pero esto parte finalmente de una noticia periodística del programa Beto Sara. La señora Ana Ciucho como tal dijo claramente, nos encontramos dolidos, dijo. Nos encontramos dolidos. Pero yo de forma adicional voy a leer incluso el extracto con respecto al elemento de convicción número 1, ¿no? Ana Ciucho dice lo siguiente, mira, el apodo los pone Andrés, me imagino, y como tú lo dijiste el día de ayer, correcto, de esto podemos deducir,
la defensa sostiene esto, que previamente a esta entrevista, el entrevistador, y en este caso entiendo la señora Ana Ciucho, mantuvieron un diálogo, lo que evidencia, ¿qué cosa, señor juez? Porque escuché una palabra muy importante al momento de narrar en nuestras defensas, la espontaneidad. Yo difiero de eso respetuosamente de la señorita fiscal, porque con la misma declaración de la señora Ana Ciucho no hay nada espontáneo. Vuelvo a repetir, como tú lo dijiste el día de ayer. Entonces, en función a ello, a entender de la defensa, porque este es el elemento de convicción principal y por lo cual medio país está atento el día de hoy de un fallo jurisprudencial de usted, es que como tal, esta noticia periodística cae por su propio peso. Como tú lo dijiste el día de ayer, relación previa entre el entrevistador y la señorita Ana Ciucho, y está en el elemento de convicción número 1. Punto número 2, señor juez. En la declaración de la señora Ana Ciucho también, y tengo que dar fe porque lo he leído, ya el doctor Benji Espinosa lo ha sustentado como tal, usted ha podido advertir, y la señorita fiscal ha reconocido, entiendo también implícitamente ello, porque la verdad es lo que dice la declaración. La señora Ana Ciucho puede reconocer directamente alguno de los hechos descritos como materia de imputación. No. Sería innecesario de mi parte volverlo a proyectar. No lo puede contrastar y no lo puede acreditar porque no lo ha visto. Es una testigo de referencia y de oídos. Entonces nos queda lo siguiente, porque la teoría de la señorita fiscal, como tal, es: existe esta noticia y tiene que ser corroborada con elementos periféricos, señor juez. ¿Cuál es el elemento periférico, digo yo? Si cuando revisamos también la declaración del señor Francisco Ciucho, y también ha sido expuesta a usted, le dicen, Fiscalía pregunta, señor juez, mire lo siguiente, ¿qué medios de actuación Fiscalía debe realizar para corroborar su declaración? La Fiscalía le pide orientación, entiendo, al señor para corroborar esto. ¿Y qué es lo que dice, en este caso, uno de los testigos primordiales con respecto a ello? No, consigan las copias procesales de los expedientes fiscales. Es decir, la respuesta del señor Francisco Ciucho es: a Fiscalía se encuentra todo en los procesos penales, requiéranlo como tal. Entonces, si partimos de la tesis de sostener que la prisión preventiva, señor magistrado, y usted lo ha resuelto en cuantas jurisprudencias hemos tenido la oportunidad de debatirlo, ¿no?, con otros colegas aquí, que necesariamente se requiere una sospecha fuerte, usted ya lo estableció como línea jurisprudencial. ¿Cuál es la sospecha fuerte? No digo que no se tenga que investigar, evidentemente se tiene que hacer, pero en el caso en concreto, ¿qué sospecha fuerte tenemos? Si la propia noticia periodística, como lo he señalado, concuerda que no existe espontaneidad, y como tal los declarantes no pueden aportar ningún medio probatorio concreto. Y me tengo que reafirmar con lo que dice la señorita fiscal al momento de indicar que tienen como elemento de convicción la confesión. Claro, pues, la confesión, señor juez. Pero además de eso, ¿qué más tenemos? ¿Qué objetivamente tenemos para sostener cualquiera de los dos delitos imputados? Y no voy acá a analizar temas vinculados a la imputación, pero cualquiera de los dos delitos. No tenemos absolutamente nada. De manera muy somera, porque en verdad ya no correspondería, ya por el tiempo. Señor juez, han presentado usted, calculo, un 35% de notas de agente, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen las notas de agente? Andrés Hurtado sale corriendo de Canal 5, ¿no? Sale apresurado, como tal. Notas de agente que evidencian también que durante 19 minutos no lo encuentran. Pero objetivamente, ¿qué demuestra, señor juez? ¿Qué demuestra como tal? Le presentan a usted disposiciones fiscales como elementos de convicción. Entendemos, lógicamente, la labor de fiscalía. ¿Quién va a criticar, cómo no, la labor fiscal? Pero las disposiciones fiscales, y no voy a enumerar todas las que han sido presentadas a usted, ¿constituyen elementos de convicción para llevar a la cárcel a una persona que está detenida en este momento? Pues considero que no. Y están enumeradas las disposiciones fiscales presentadas como elementos de convicción. Actas fiscales de búsqueda de información pública. Claro, es importante como tal. Pero dentro de todo, la información pública no es del todo certera, señor juez. Vea usted, porque el elemento de convicción número 3, como tal, refiere, según terceros, que se desconoce como tal el paradero del señor Andrés Hurtado. Por ello, en este caso, Fiscalía entendería que existiría peligro de fuga.
Pero eso no es así, pues es una inferencia respetuosa, como no podemos comprenderla para un proceso de investigación, pero no concluyente, pues porque tampoco se conoce con certeza propiamente qué fuente es y la certeza que tiene, ¿no? Y podemos seguir así, como por ejemplo los elementos de convicción vinculados en el número 4, que no representa para el caso concreto de la defensa ningún tipo de vinculación con respecto al hecho delictivo. Las actas fiscales de llamada que indican que el señor Andrés Hurtado lo estuvieron vigilando durante 19 minutos. 19 minutos, eso está en el elemento de convicción número 6. Y en 19 minutos no lo encontraron. Por eso evidencia pues peligro de fuga. Tiene que realizarse pues una labor, entiendo, más integral. No le echo la culpa, en este caso, a Fiscalía de ninguna manera, pero sí los elementos de convicción presentados, por lo menos por los señores agentes, no acreditan como tal la certeza de que existe un peligro de fuga. Y podríamos seguir así, señor juez, porque le han presentado fichas RENIEC, notas de agente como tal, pero sí, a entender de la defensa, y no voy a repetir ya los enumerados por el doctor Benji, no contribuyen propiamente con el hecho objetivo de imputación. Porque en suma, ¿qué tenemos, señor juez? La noticia periodística de la señora Ana Ciucho, donde ya he hecho referencia a que no hay espontaneidad, la declaración de la señora Ana Ciucho, que no puede acreditar absolutamente nada, y también el supuesto pago de los $20.000 como tal, ¿no? Y voy a leer, porque Fiscalía propiamente lo dice, con respecto a la declaración del señor Andrés. Porque aquí del asunto está el elemento corruptor. Escuché con detenimiento a la señorita fiscal, ¿no? Vamos al elemento 70, señor juez. Segundo hecho, con respecto al segundo hecho, ¿no? Acta de declaración indagatoria de Francisco Ciucho Neira, de fecha 10 de septiembre de 2002, que realizó una transferencia de $20.000 y que lo hizo a través de la empresa Cuántico. Y en ese momento, Chibolín, disculpe usted, tengo que utilizar este apodo porque está tal cual, cuando entendemos que es el señor Andrés Hurtado, le dijo, haz de inmediato el depósito para ver o tratar de ayudarme. Para ver o tratar de ayudarme. Entonces, yo con esto presento la siguiente reflexión. Por un lado tengo la tesis de Fiscalía, que no comprendo por qué de manera, es la teoría del caso, la comprendo, por qué se tiene que forzar el hecho que ese dinero tuvo vinculación con algún elemento corruptor, o la versión, en este caso, del señor Andrés Hurtado, donde el propio señor Francisco Ciucho Neira refiere que el señor Andrés Hurtado le dijo que era para él, y está en el elemento de convicción número 70. Claro, le pueden exigir los $20.000 como tal, pero el propio señor Francisco Ciucho Neira dice que es para él. Andrés Hurtado me dijo que es para mí, para él. ¿Y de qué forma podríamos entender que existe alguna vinculación con un elemento corruptor que podría denotar finalmente con un acto de corrupción, motivo por el cual correspondería que el señor esté detenido? Pues considero que no. Con respecto a los elementos de convicción 27 a 36, no vinculan. Los 37 y 38 son repetitivos, entrevista. 39 al 55 no vinculan directamente a mi patrocinado. 56, acta de Fiscalía que acredita que el señor Andrés Hurtado se encontraba en la Clínica San Pablo. Entendería que por lo menos se constató Clínica San Pablo, su señoría, un establecimiento abierto al público. No lo encontraron intentando fugar del país, no lo encontraron escondido, lo encontraron en un establecimiento abierto al público, ¿no? Del 58 al 71 no se vincula, señor juez. Ya hemos hablado de los $20.000 de los propios elementos de convicción de la señorita fiscal. Para el caso en concreto, el 74 al 92 no vincula y 93 al 114 son disposiciones que redundan sobre la tesis fiscal. Entonces, dicho esto, con respecto al hecho 1, 15, 14 minutos, devolución del oro de la empresa de Muley, los $500.000, porque queremos sospecha fuerte. ¿Qué tenemos concretamente para sostener la sospecha fuerte? Según refiere Fiscalía, este dinero fue entregado por intermedio de la familia Ciucho Neira en efectivo como tal, y se tiene que Martín Ciucho Neira acudió a recoger este dinero a la casa de Augusto Javier Muley y que se lo entregó fue Diego Muley en una bolsa negra. Ya se identificó que han cambiado de versiones, pero bueno, lo trascendental es que es una bolsa para Fiscalía.
solicitados que fueron entregados en la casa de Andrés Hurtado Grados. Nada más, señor juez. $500.000. O sea, tendría que existir algún evento de trazabilidad para demostrar que ese dinero está tal cual. $500.000 como tal. Algún elemento periférico, porque Fiscalía dice, y es válida su posición, esta denuncia como tal tiene que estar acompañada con elementos periféricos, señor juez. Uno, no tenemos. Más que la respetable interpretación de la señorita fiscal. Como colega lo tengo que entender. Pero para llevar a la cárcel a una persona, mientras que investigue, considero que es desproporcional. Hecho 2, señor juez. Denuncio hoy y a investigación a Jimmy Fluker, accionista de la planta Paltarum. Muy bien. Ya se ha identificado claramente con respecto a este tema. De aquí entra también mucha vinculación, la famosa intermediación realizada por el señor Andrés Hurtado. Pero lo que no se dice es cómo, señor juez. Se imputa que entre los años 2020 y 2021, la fiscal Luz Peralta habría, por intermedio del señor Andrés Hurtado, hecho prometer y o recibir $80.000 a cambio al señor Augusto Javier Muley con la finalidad de invocar influencias para que se inicie una investigación por delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas de este ilícito con la persona de Paltarum, que tiene como accionista y representante a Jimmy Fluker. Dicha acción fue a solicitud de Augusto Javier Muley, debido a que la empresa Paltarumi era de su competencia directa. Las actividades comerciales minerales a las que se dedicaba las mencionaba también detalladamente en esa imputación. Bueno, señor juez, como tal, los elementos de convicción, me tengo que adherir a la explicación postulada por el doctor Castillo, no voy a redundar sobre ello, pero con respecto a los elementos de convicción presentados por la señorita representante del Ministerio Público, son elementos de carácter comercial, señor juez. Vamos directamente a manera de ejemplo número 74. Se tratan de operaciones directamente comerciales. Entonces, si lo que se trata de evidenciar, y es lo que yo comprendo finalmente de la señorita representante del Ministerio Público, que como tal ha existido un delito de corrupción de funcionarios, deberían existir elementos de corroboración, o por lo menos a nivel indiciario, que pudieran sostener, ¿qué cosa? La intermediación del señor Andrés Hurtado. Y tampoco está. ¿Y por qué? Porque me tengo que adherir necesariamente al marco de temporalidad ya expuesto como tal por mi colega el doctor Castillo. Así que en materia de eso no tengo mayor discusión. Finalmente, con respecto al hecho 3, $100.000 para no continuar con la investigación seguida con la empresa Cuántico Servicios. En este caso es una imputación directa, lo entendemos así. Se imputa que Andrés Avelino Hurtado Grados, en coautoría, con que yo ya no sé si se pretende imputar acá un delito de corrupción de funcionarios o un delito de estafa, o será una mera enunciación. Porque acá dicen claramente que el señor Francisco Siucho Neira habría entregado los $20.000, señor juez, para que este proceso como tal no continúe. Pero sí continúa. Entonces, ya no coincidimos mucho con respecto al contenido de la imputación. Porque si finalmente el elemento corruptor son los $20.000 que ya expuse, cuando el señor ha hecho referencia a que es para él, para mí ha dicho, el propio Francisco Siucho Neira dice, se realizó esta transferencia, disculpe usted el apodo, Chibolín dijo, haz de inmediato el depósito para ver o tratar de ayudarme. Entonces, concretamente, ¿qué vinculación tiene con un delito de corrupción de funcionarios más que la respetable interpretación de la señorita fiscal y la declaración del señor Francisco Siucho Neira, que por entender de esta defensa como tal, no tiene credibilidad, por lo menos a nivel de certeza, por cuanto ha quedado ya evidenciado de la exposición de mis colegas precedentes que existe como tal una ausencia de credibilidad subjetiva. Esta familia se ha venido denunciando, señor juez, en todo sentido. Esto con respecto a los hechos 1, 2 y 3. Señor, 2, de Andrés Avelino Hurtado Grados, Francisco Iván Siucho Neira y Augusto Javier Muley. Tengo que coincidir con lo que han dicho mis colegas muy puntualmente. Mi patrocinado, con respecto al comportamiento procesal, pidió declarar. Y a mí no me van a mentir, porque yo estuve ahí el 24 de septiembre, cuando nos entregaron la carpeta, cuando la declaración, después de realizada por el fiscal adjunto, nos dijo que por carga procesal no podían seguir. Fiscalía nos dijo, por carga procesal no podían seguir.
Y nos llevaron después del piso 8 al día siguiente para que el señor Andrés siga declarando, porque pedimos declarar. Nos llevaron al piso 11 con otro fiscal. Ya no era el fiscal adjunto. Y una de las pocas preguntas, ¿cuál fue, señor juez? ¿Cuál es su apodo? Vea usted. Entonces, el comportamiento procesal de mi patrocinado fue siempre esclarecer los hechos. Pero bueno, la teoría de la representante del Ministerio Público es mantener como tal este requerimiento porque se necesita como tal estas declaraciones ampliatorias. También para qué 3.2, recabar la declaración indagatoria de Lucio Pompeyo Sal y Rosas Guerrero, recabar información actualizada de SUNAR, realizar la visualización de documentos relevantes, indica, para la investigación producto de la ejecución de las medidas de allanamiento, realizar una pericia grafotécnica, realizar la visualización de dispositivos de almacenamiento, realizar la homologación de voz de la investigada Luz Peralta para su pericia fonética, realizar las pericias informáticas forenses de los bienes incautados a la investigada Peralta Santur durante la diligencia de exhibición, que ya ha sido analizada por mis colegas precedentemente. Y 3.9, realizar las demás diligencias que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados. Señor juez, la prisión preventiva es la excepción a la regla. Solamente el 3.1, salvo que me equivoque porque lo he leído, es la declaración ampliatoria que quieren de mi patrocinado, que quiso declarar en 2 oportunidades, y recabar, además, documentos de SUNAR. Lo demás ni siquiera le vincula, señor juez. Entonces, la reflexión es la siguiente. Es necesario que una persona esté privada de su libertad, que no existe otra medida menos gravosa para que la señorita representante del Ministerio Público, como tal, pueda investigar y realizar estos actos. Consideramos que no. Ahora voy a entrar directamente a los arraigos, señor juez, si me permite. Continúe, doctor. Vayamos a los arraigos. Muy amable, gracias. Hemos presentado, señor juez, tanto al Ministerio Público como a su despacho, los arraigos. Con respecto a los arraigos laborales, señor juez, obran ya en demasía contratos laborales que datan desde el año 2014, donde el señor Andrés Hurtado, como tal, ostenta parte contractual del programa Porque Hoy es Sábado con Andrés, conocido como Sábado con Andrés. Es conductor televisivo. Y antes que me digan que no es parte, no se es parte, porque figuran como tal, las personas jurídicas y él también. Son 3 partes, los que finalmente están incorporados en estos contratos. Y también tenemos, señor juez, un contrato final, donde finalmente, valga la redundancia, se llega a un acuerdo de suspensión. Se suspende el contrato hasta que esto se pueda aclarar. Y esto tiene mucho que ver también con el mensaje que dio el señor Andrés Hurtado y también obra como elemento de convicción también. El señor Andrés Hurtado también hizo referencia a que se iba a retirar 2 o 3 semanas para atender temas legales en su programa. Y esto está también concordado con el acuerdo con Panamericana, sostenido finalmente que hay una suspensión. He podido apreciar en el requerimiento de integración que le han hecho el día de hoy, entiendo, señor juez, muy puntualmente han colocado un anuncio de Panamericana. Sí, pues, pero ahí no dice resuelto. Ahí no dice resuelto. A ver, hay que entender finalmente que el contrato se da, lógicamente, entre personas jurídicas y el señor es, finalmente, un conductor. ¿Dónde dice, en qué parte, que este contrato, como tal, de suspensión, está resuelto? Eso no dice. Ese es un problema a veces de dejarnos guiar por los medios de comunicación. Pero eso no dice. Lo cierto es que además de mantener ese contrato, señor juez, también ostenta otro contrato. Además de que existe un contrato de suspensión temporal con Panamericana Televisión y AH Go Entertainment y también Andrés Avelino Hurtado, también tenemos como tal contratos que evidencian que el señor ejerce un rol comercial con otras empresas. Evidentemente, como tal, tiene continuidad laboral. Arraigo domiciliario, señor juez. Hemos presentado a su judicatura, como tal, los contratos que evidencian el domicilio del señor Andrés Hurtado. También, señor juez, con fecha 13 de septiembre del 2024,
un acta de constatación notarial, no solamente declaración jurada, sino notarial, donde el señor notario indica que encontró al señor Andrés Avelino Hurtado, de nacionalidad peruana, como tal, en su domicilio. Hemos presentado también los recibos de luz y agua que corresponde. Con respecto a las condiciones especiales de mi patrocinado, señor magistrado, se han incorporado también informes médicos de la clínica Novo Q, donde usted podrá advertir los diagnósticos: diabetes, obesidad, hipertensión y la necesidad de atención médica. Estamos hablando de informes médicos suscritos por el director médico de dicha clínica de fecha 10 de septiembre y 14 de septiembre, 17 de septiembre, que acreditan lo anteriormente señalado. Y finalmente, señor juez, antes de terminar con las ideas centrales, con respecto al arraigo familiar, hemos presentado documentación que acredita que el señor Andrés Hurtado es padre de una niña menor de 10 años de edad. Evidentemente no vamos a incidir como tal en su nombre y mayor documentación, pero existe como tal acreditado ese arraigo familiar. Es padre de una menor de edad, donde se puede acreditar finalmente que el señor Andrés Hurtado, por su propia condición, es quien ostenta los gastos económicos que evidencian y requieren una especial atención con respecto a la menor, en concordancia del principio del interés superior del niño. De forma adicional, señor juez, dentro de los arraigos, usted podrá advertir que el señor Andrés Hurtado mantiene bienes muebles a su nombre. Hemos presentado la respectiva captura de SUNAR, donde usted podrá evidenciar que como tal se encuentran debidamente registrados. Por la premura del tiempo, los documentos como la tarjeta de propiedad y otros vinculados a ello. Pero en concreto, lo real y específico es que mantiene bienes muebles inscritos en SUNAR. Entonces, señor juez, y yo con esto cierro, con respecto a los hechos imputados, todo esto nace finalmente a raíz de una noticia periodística. ¿Importante para investigar? Claro que sí. ¿Se requiere sospecha fuerte? Evidentemente, claro que sí, para imponer una medida de restricción. Hemos evidenciado que la señora Ana Ciucho, de acuerdo a su propia declaración, coincide en señalar de que habría existido una comunicación previa de un día antes, por lo tanto carece de espontaneidad. Pero sumado a ello, pongamos que no existiera como tal. Fiscalía tampoco ha logrado transcribir la totalidad de la declaración. Dice claramente está dolida. Tanto la declaración de ella como la declaración de los hermanos, que lógicamente están incorporados como testigos, obedecen y requieren un análisis de su judicatura con respecto al criterio de ausencia de incredibilidad subjetiva. Es una denuncia que nace entre familiares como tal. No se ha logrado evidenciar más allá de los $20.000, donde he hecho referencia a que el propio señor Francisco Ciucho ha concluido de que ese dinero es para el propio señor Andrés Hurtado. Y con respecto al hecho final, no existe ninguna vinculación. Se presenta finalmente esta teoría presentando a usted la tesis de que habrían realizado un viaje de manera amical. ¿Cuál es el problema, señor juez, de que un abogado pueda realizar un viaje, en este caso con una magistrada, que no ha tenido vinculación con respecto a ninguno de los hechos? ¿Cuál es el problema de que existe un rango amical con respecto a este tema? Si ese fuera el hecho, señor juez, ninguno de nosotros, los abogados litigantes como tal, que todos los días como tal acudimos al Ministerio Público y Poder Judicial, no podríamos ni conversar con nadie. Perdón, No doctor, ¿a qué abogado se refiere cuando dice que ha viajado? Claro, la señorita fiscal, dentro de su teoría, sostuvo finalmente que existiría como un elemento corrector que habrían viajado juntos. Sí, tal. pero entre su patrocinado y la doctora. Exactamente. Y Fiscal. sobre ese tema, Sea abogado. Y sobre ese tema hacer referencia muy puntual, señor juez, que la carta emitida por Latam con respecto al señor Andrés Avelino Hurtado Grados, fecha de salida 14 de mayo de 2022, Elizabeth Luz Peralta, y está en la propia carta 18 de junio de 2022. Por eso es importante investigar, señor juez. Es la propia carta de Latam con respecto a ese tema. Me ratifico en el contenido, señor juez, de todo lo expresado
solicitando que oportunamente se desestime el requerimiento de prisión preventiva e imponga a usted una medida de menos gravedad, atendiendo a que no existe una sospecha fuerte, de acuerdo a los argumentos expresados al día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Doctora, Pidió ese dinero para ayudarlo a que no continúe la investigación por lavado de activos. Ahora, también se ha dicho de que el declarante Francisco Suicho, Ana Suicho, no han hecho nada para aportar a sus declaraciones. Señor juez, ¿quién tiene el deber de aportación de prueba? ¿Los declarantes? ¿No es acaso el Ministerio Público? Y de ser el caso, si hay una tesis contraria a la defensa, ¿qué tienen que ver el derecho de acreditar sus dichos? No son colaboraciones, señor juez, son confesiones y son testimonios. Ahora solicito que se me permita permiso para compartir exactamente lo que dice Iván Suicho en ese extremo y cómo se vincula además, cómo sí hay una trazabilidad entre el dinero que se dice que se entrega en efectivo en la casa de Diego de noche. Primero ahí tenemos a la vista la declaración de Iván Suicho y le dice que es Hurtado quien le dice: mi madre, que me puedas visitar para arreglar lo tuyo. En esa llamada, Andrés Hurtado y la madre me dicen que se habían enterado de que me estaban abriendo un proceso por lavado de activos, pese a que recién tenía 4 meses exportando mineral, y me dice que se está produciendo esta investigación en contra de mí y mi empresa Cuántico. Pero él refiere que estábamos con la dueña de la fiscalía de LA, mi madre, así que apenas puedas visitarme para poder arreglar lo tuyo, para poder arreglar esta investigación. ¿Es acaso o no un tráfico de influencias? Asimismo, respecto al pedido, él le dice, solo tenía $20,000 y que se los podía transferir a la cuenta que él me dijera a través de mi empresa Cuántico Servicios. Chibolín me dijo, haz de inmediato el depósito para ver o tratar de ayudarme. ¿Para ayudarlo con qué? Con la investigación de lavado de activos que se le había iniciado. Ahora, ¿qué dice Roberto Suicho Neira respecto a dónde es el lugar donde se entrega esos $500,000 en efectivo? Se nos ha pedido trazabilidad del medio corruptor de una coima. ¿No es contrario a las reglas de la experiencia que una coima tenga trazabilidad si es que no se encubre con un contrato de compra-venta? Lo que sí tenemos claro es de que la entrega se hizo en la dirección de Juan Diego de Noche en Santiago de Surco. ¿Y qué aporta la defensa a este proceso? Aporta el DNI de una menor, que no vamos a poner su fotografía, que es el DNI de la hija de Hurtado Grados Andrés Avelino Padre, que dice que vive ¿dónde? En Don Diego de la Noche, Huertos de San Antonio, Santiago de Surco, Lima. Esta coincidencia es clarísima para evidenciar que el testimonio de Roberto Suicho Neira tiene plausibilidad, es razonable, tiene mucha mayor probabilidad que cualquier otro argumento que se haya expresado en esta audiencia, y que además, señor juez supremo, no estamos en un juicio de condena, estamos en un juicio de probabilidad. Ahora sí, señor juez supremo, respecto a las notas de agentes, se dice que ellas no dicen nada, pero sí hay un dato que aportan las notas de agente, que es que el vehículo, vuelvo a reiterar, que conducía el señor Andrés Avelino Hurtado Chibolín, o en el que se transportaba, ni siquiera estaba a su nombre. Ese es otro factor que también se advierte en el caso del señor Muley, que no tienen raíces, ni siquiera de un vehículo. Ahora bien, ¿por qué se reprograma la declaración? No se reprograma porque el Ministerio Público tenía carga. Se reprograma y acá está. Porque la defensa solicitó reprogramar la presente declaración. El abogado defensor del investigado solicita la reprogramación de la diligencia toda vez que sea personado como defensa técnica particular de libre elección con fecha 24 de septiembre de 2024 a las 9:08 horas. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. ¿Por qué? Porque ahora les vamos a demostrar cómo es que mientras se dice por un notario que Hurtado, Andrés Avelino Hurtado, estaba en su casa y se constata así, vamos a ver la constatación notarial que presentó la defensa.
Vamos a ver la constatación notarial, por favor, para que verifiquemos la fecha exacta en la que se dice que estaba en su domicilio de Malecón Cisneros. Un minutito, por favor, porque esto es muy importante para acreditar el riesgo, porque además habría la elaboración de documentos exprofesamente no ciertos. Un minutito, por favor. Esta es la constatación domiciliaria. Subimos, por favor, que hace un notario. ¿Cuándo la hace? 13 de septiembre del 2024. 13 de septiembre del 2024 dice, constato que se encuentra domiciliando en la avenida Malecón Cisneros, número 516, departamento 1502. ¿Y qué nos dice ahora luego la clínica Novocu? Que es otra documentación presentada por la propia defensa, no por el Ministerio Público, que la defensa sí tiene deber de aportar. Vamos a ponerla también a la vista para que vean que mientras que un notario constata que vive en ese domicilio, un médico dice que estaba hospitalizado en Novocu. Vamos a ponerlo a la vista porque este es un documento. Ahí está el informe. Dice que desde el día lunes 9 de septiembre de 2021 a las 3 a.m. fue hospitalizado. Desde el 9 estaba hospitalizado. Y dice que se va a continuar con la hospitalización aproximadamente 4 días. 9, 10, 11, 12. Y luego hay otro informe médico posterior. Que es el que aparece en Su micro, doctora, su micro está apagado. ya. Este informe médico, que es otro que también expide el mismo médico, el descanso recibiendo tratamiento en su casa recién se da el 14 de septiembre. O sea, el señor Andrés Avelino Hurtado Grados tiene el don de la ubicuidad, porque mientras que un notario dijo que estaba en su casa el 13, recién el 14 se le dio de alta, según este informe médico. Entonces, señor juez supremo, valore estos documentos y dicte la medida cautelar que, como todos han coincidido, estamos en un momento incipiente del proceso y como dice el Acuerdo Plenario 1/2019, hay mayor peligrosidad cuando se está al inicio porque se tiene que cautelar las fuentes de prueba, porque se tiene que cautelar los medios de prueba. En este grado de inicial, porque se nos dio 7 días de detención y hemos corrido, sí es cierto, hemos corrido, porque tenemos el deber de investigar. Entonces, si hay documentos exprofesamente no coincidentes, más adicionalmente el hecho que nunca se lo pudo ubicar, porque no es que se lo ubicó en la clínica San Pablo, como dice la defensa, nunca se lo ubicó en la clínica San Pablo, él estaba en Novocu y no se presentó una operación programada en la clínica San Pablo. Y más que el arraigo laboral, ha sido desmentido públicamente. Señor juez, ¿existe otra medida más necesaria y clara que la prisión preventiva en este caso en concreto? Eso es todo de nuestra parte, señor juez. Gracias, doctora. Doctor Riera, tiene el uso de la palabra. Bueno, yo particularmente me encuentro muy sorprendido por las mentiras que se están diciendo el día de hoy, señor juez. Se trataba de mantener siempre una cordialidad. No califiquemos, doctor, no califiquemos. Vuelvo a insistir, no hay que calificar. Señor juez, vea usted lo que se ha dicho. Vea. Le han presentado a usted un documento de fecha 9, un documento médico de fecha 9 de septiembre, ¿no? Y le dicen que está hospitalizado. Y pasan rápido la página, ¿no? Ese es el problema a veces de realizar las investigaciones así. Aproximadamente 4 días, le dicen. Hospitalizado por aproximadamente 4 días. ¿Dónde está su nota de inteligencia? En todo caso, fuera tomando fotos. Ahí hasta qué día se quedó. Aproximadamente.
O sea, el señor 9, 10, 11, 12, 4 días. Ya, le vamos a regalar uno más a Fiscalía. 5 días. Pero dijeron aproximadamente 4 días. O sea, el señor no pudo haber salido antes. No pudo ir a su casa. Y no pudo estar en el notario ya. Aproximadamente, dice. O sea, verdaderamente ya me sorprende mucho, de verdad, por un tema de buena fe procesal, esto que hacen referencia. Con respecto al tema de los bienes muebles, he sido muy cauteloso, muy respetuoso, lo he presentado a Fiscalía y lo he presentado a usted y me apena que no lo lean. Ese es el problema. He presentado la información de registros públicos, 5 bienes muebles, he dicho. Perdón si no me he dejado entender. 5 carros, 5 carros. A nombre del señor Andrés Hurtado. Son 5 carros. Fiscalía dice que está utilizando otro carro. ¿Y cuál es el problema que utilice otro carro? O sea, se cuestiona por un lado que no tiene bienes, porque ha dicho, está grabado, ¿ah? No tiene bienes, sí tiene bienes. Ahora se van a rectificar, me imagino, porque tiene bienes muebles inscritos. Ese es el problema de aseverar algo que es falso. Sí tiene bienes inscritos, 5. ¿Y cuál es el problema que utilice un bien de una empresa? ¿Cuál es el problema? Es una persona pública. O sea, o cuestionamos por un lado que no tiene bienes, o cuestionamos por otro lado que sí tiene, pero utiliza otros bienes. Ese es el peligro de fuga que le presentan a usted. No, el peligro de fuga es que son documentos exprofesos, que el día 9 como tal, el día 9, se emitió un documento médico indicando que el señor iba a estar aproximadamente 4 días hospitalizado. No, quiere fugar. 9, 10, 11, 12. 12, 4 días. Le regalo uno a Fiscalía, 5 días. El señor salió el día 13. Estuvo en su casa. El notario lo ve como tal. Y luego el 14, el médico dice, informe médico, usted está mal por esto, por esto, por esto. ¿Cuál es el peligro procesal? Como tal. Tengo que rechazar categóricamente ello. Y lógicamente, porque son hechos que contravienen la buena fe procesal de la defensa, que está postulando cosas ciertas. Ahora, con respecto al tema del dinero, señor juez, Fiscalía dice, nuevamente, su tesis es la siguiente, ¿no? Está el... perdón. Ese es el problema también, señor juez. Voy a volverlo a leer. Acá es cierto. ¿Y qué dice el documento? Suspensión de contrato. O sea, este es el mensaje que tenemos que dejar como defensa, es que no lo que manda es lo que está en los medios. No la captura de pantalla, sino el contrato. Contrato de suspensión temporal de contrato, de fecha 23 como tal, para Americana Televisión, H. Gold Entertainment y Andrés Abelín Hurtados. ¿Qué dice claramente con respecto a este tema? Se suspende el contrato. Se suspende el contrato. Parece que están entendiendo que la suspensión es lo mismo que no existe una relación contractual. El contrato está vigente. Existe una suspensión como tal. ¿Hasta qué? Y este contrato incluso tiene fecha de vigencia hasta fines de año. Lo tiene la señorita fiscal. Hasta fines de este año. Hasta fines de este año lo tengo que volver a decir. No es que haya un contrato de resolución contractual o carta notarial de resolución contractual. Doy por resuelto el contrato por una u otra causal. No, documento denominado suspensión temporal de contrato. Entonces, ¿con fecha de vencimiento cuál? ¿Qué? Porque usted dirá, pues, no, doctor Helio, pero esta suspensión será de acá a un mes. No, ¿qué dice? Fecha de vencimiento, contrato de suspensión de contrato, de fecha de vencimiento 15 de septiembre del 2025. Por eso, una cosa es resolver un contrato, sacarlo de prensa y colocarle a usted en la pantalla, y otra cosa es exponerle a usted los contratos que yo le he presentado a Fiscalía y que entiendo no han sido revisados. Porque el documento, y con esto yo termino, es suspensión temporal de contrato, firmado entre todas las partes, con fecha de vencimiento 15 de septiembre del 2025. Suspensión de contrato. No quiere decir que no exista relación contractual. Fuera de otros documentos contractuales que acreditan que el señor Andrés Hurtado tiene otros ingresos como tal. Señor juez, yo me ratifico en el contenido de todo lo expresado anteriormente, solicitando se deje sin efecto este pedido de prisión preventiva en atención a los arraigos postulados como tal, existiendo también una menor que necesita como tal, en aplicación del interés superior del niño, que esté con su padre. Efectivamente, esta medida gravosa podría limitar directamente a una menor, y también de acuerdo a lo que hemos postulado, y esto no lo puedo dejar pasar, porque, señor juez, he tenido la oportunidad de litigar en muchas oportunidades en su despacho,
resoluciones favorables, no favorables, pero usted siempre emitiendo justicia. Y acá no se va a decir que yo miento. El 24 de septiembre yo me apersoné como abogado delante del fiscal y yo le dije, sí, señor fiscal, es posible reprogramar esto porque yo recién llego acá. El señor fiscal me entregó una carpeta parcial, los 6 primeros tomos. Pero lo que no dice la señorita fiscal, y por eso tengo que señalar cuál es la buena fe, es que el 25 llegamos, esta defensa trabajó toda la noche y me quedé, y puede oficiar usted también a la DIVIAC como tal, trabajando con el señor Andrés, para que el 25 como tal, luego de 1 hora de trabajo, el señor fiscal, ¿por qué no le exhiben la audiencia, el acta del 25? Dicen, por carga procesal no podemos. Por carga procesal no podemos. Y es más, como tal, yo tengo que dejar constancia que incluso el 25, cuando querían señalar que es culpa por un tema peyorativo del Poder Judicial, yo dije, no coloquen eso. Coloquen que es por carga procesal. Y que el fiscal y el procurador digan si yo miento. Porque nada tenía que ver el Poder Judicial. Saquen ese enunciado. Eso yo dije como tal. ¿Y qué pasó el día 20? Y lo sacaron, felizmente. Y el 26, cuando regresamos, ya no estábamos en el piso 8, estábamos en el piso 11. Y en el piso 11, ¿cuál fue la tercera pregunta? ¿Cuál es su apodo? Chibolín. Entonces, que no me vengan a decir a mí acá que ha sido la propia defensa. De ninguna manera. Y la audiencia del 25 y 26... Ya quedó clara su- reclama por esto. quedó clara Muchas su- gracias. Muchas Mira. gracias, señor. Voy a darle luz a la